Para entender qué es Symfony, no nos podemos limitar a pensar que solo es un framework, porque en realidad el mismo Symfony en su documentación se, se cataloga por cuatro puntos que los definen. En sí, Symfony es un framework para hacer aplicaciones web. De hecho, es muy utilizado igual para hacer REST APIs, pero también está compuesto por un conjunto de componentes en PHP. ¿Qué son los componentes de PHP? Son librerías como las que utilizamos para envío de correos o ese tipo de cosas. En Symfony es una filosofía y es una comunidad muy extensa. Todos estos dice que trabajan en armonía juntos para hacer pues un framework robusto y full stack. Entonces, ya para ir definiendo un poco los 4 puntos, tenemos que pues el framework entendemos como framework que es el entorno que trabaja sobre los componentes y nos permite desarrollar de forma ágil los sitios web. La filosofía de Symfony es que tú desarrolles tus aplicaciones y no tus herramientas. No sé si han escuchado que esa frase en algún lado. Este, Quiere decir que, por ejemplo, cuando contratas a un carpintero que te va a hacer una mesa, el carpintero no lo ves construyendo sus martillos con palos y piedra. Él ya tiene las herramientas. No, nada más se dedica a hacer una mesa y ya te la arma. Pues es la misma idea, porque los que han desarrollado con PHP, pelo, me imagino que todos, este, pues han pasado por el tema de que, ya hice mi página web muy bonita y ahora voy a hacer un formulario. ¿Y cómo hago las validaciones? Pues tengo que hacer una técnica, ya una clase que haga mis validaciones, o cómo envío el correo, pues tengo que descargar PHP Mailer, que es el más usado, y lo instalo y lo utilizo, y luego te sale que las inyecciones SQL y todo ese tema que es bastante complejo. Ya Symfony te dice, no, yo resuelvo eso por ti, tú nada más dedícate a hacer tu aplicación y punto. Y es lo bonito de los frameworks, que aparte ya está testeado por miles de personas y ya puedes tener la seguridad de que va a funcionar y va a funcionar igual en todas tus aplicaciones. Los componentes de Symfony es una parte muy importante. Symfony no tiene esas herramientas como tal. Symfony no dijo, yo voy a inventar un envío de correos nuevo, o yo voy a hacer ciertas cosas desde cero, ¿no? A veces Symfony reutiliza componentes que ya son muy comunes en la web, que ya existen, simplemente los integra a su core en una carpeta especial. Ahí van todos los componentes de Symfony que Symfony necesita y están disponibles en toda la aplicación de forma automática. Estos componentes, si tú dejas de utilizar Symfony en algún punto, todos estos componentes que a lo mejor ya estás acostumbrado a utilizarlos, los puedes reutilizar en, en tus propias aplicaciones, o puedes armar tu propia mini framework. Hay muchos mini frameworks que han salido de Symfony, de los componentes. Un ejemplo de estos, hay muchos ejemplos, pero los más escuchados son Drupal. Drupal utiliza los componentes de Symfony. PHBB, no sé si lo han escuchado, es un foro muy usado. Y Laravel, incluso otro framework, usa componentes del mismo Symfony. Entonces nos vamos a la parte de la filosofía. Esta parte de la filosofía es, aunque no lo parezca, es bastante importante, porque nos dice que Symfony promueve el profesionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cursos, en la misma página hay cursos que tú puedes tomar. Obviamente están en inglés, pero los puedes tomar, están caros, eso sí. Hay certificados. Symfony certifica a las empresas y a las personas. Está carito igual. Tienes que conocer muy a fondo lo que es el framework y todo el uso para poder certificarte. No es un examen así de A, B, C y ya estuvo, no es un super examen. Y nos dice que promueve también las buenas prácticas y la estandarización. Las buenas prácticas engloban tanto las buenas prácticas del mismo PHP
como las buenas prácticas del framework, porque en el mismo framework te da tanta libertad de hacer algunas cosas que hay hasta 3 formas distintas de hacer algo. Y entonces ellos dicen, bueno, se pueden hacer de esas 3 formas, pero nosotros te recomendamos esta. Y esas son sus buenas prácticas del mismo Symfony. En PHP sí te recomiendan utilizar lo que son los estándares. PHP no es un lenguaje estandarizado. Tú puedes codificar como te dé la gana. Pero hay una comunidad, no sé si la has escuchado, la han escuchado, bueno, son estándares, sus siglas son PSR, que son PHP Standard Recommendation o algo así. Ahorita les muestro la página. Que, de hecho, esto acá, vamos a darle clic. Voy a salir un tantito de acá. En esta página de PHP, -medio.fig.org, están los estándares PHP Standard Recommendations, que es una comunidad que dijo vamos a poner reglas porque todo está hecho un desastre. Y en Symfony utiliza el 1 y el 2. Son los que te recomiendo utilizar, son los que vas a ver en toda su codificación, que son más que nada reglas de estilo. Si tú entras acá, vas a ver las reglas de cómo debes incluir tus archivos, cómo debes hacer un eco, dónde deben ir tus llaves, todo ese tipo de cosas, namespace. Aquí le pueden dar una leída y usarlo. De hecho, Symfony en su misma documentación te recomienda utilizar un plugin de consola para correr en tus aplicaciones y que te revise todos esos estándares, a ver si los cumples. Bueno, aparte de usar buenas prácticas y la estandarización, nos dice que Symfony promueve la interoperabilidad de las aplicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que Symfony te dice, tú puedes hacer una aplicación y la puedes reutilizar en otra aplicación. Entonces permite ese acoplamiento, y de hecho lo conocen ellos como bundles. En Symfony todo es un bundle. Los bundles son código que tú haces, por ejemplo un blog. Voy a hacer un blog, pero este blog no lo quiero hacer solo para mí, lo quiero hacer general para que yo pueda reutilizar en varias aplicaciones. Tú lo parametrizas y lo puedes reutilizar en otras aplicaciones en forma de bundle. Más adelante vamos a ver ese tema, es muy importante. Y por último tenemos a la comunidad. Cuando tú decides qué framework debes usar, debes tomar en cuenta a la comunidad. En este caso, Symfony cuenta con una comunidad muy grande, tiene más de 2,000 personas desarrollando activamente en el mismo Symfony para irlo mejorando. Tiene más de 300,000 desarrolladores utilizando la herramienta y cuenta con más de 5 millones de descargas al mes. Entonces nos damos cuenta que es una comunidad bastante activa y pues ya formamos parte de ella porque lo estamos utilizando. Igual contamos con lo que es Symfony.es, que es una página, se puede decir que es semioficial de Symfony. Es un chavo, Javier Reguiluz, es un español que él desarrolla activamente en Symfony. De hecho, hace poco lo promovieron a lo que es el mantenimiento del profiler de Symfony. O sea, ya lo unieron al equipo oficial de Symfony. Entonces, él se encarga de mantenernos actualizados en nuestro idioma de las últimas noticias que hay en Symfony. Bueno, ya dejando de lado un poco la teoría, nos vamos a la parte de cómo trabaja Symfony, cómo le hacemos para entender esta parte de Symfony. Bueno, instalar Symfony es relativamente sencillo, solo es descargar un instalador que ellos mismos te
proveen y ya lo corres en la consola, se descarga el proyecto de Symfony y ya es ponerte a usarlo. Tú no puedes agarrar, copiar y pegar un proyecto que ya tenías y utilizarlo porque Symfony internamente, cuando tú haces la descarga, lo firma digitalmente, como cada proyecto de Symfony es único y lo reconocen ellos. Es una forma más que nada de seguridad para, pues internamente para que ellos lleven su control. Y en realidad no sé qué pasaría si copias y pegas un proyecto, pero mejor no lo hacemos. Lo descargas desde el instalador y aparte te traes la última versión. Entonces, ya que instalaste la aplicación, esta es la estructura básica de una aplicación. Sería bueno que tomen notas. Ahí. Cuando tú descargas la aplicación, tienes al principio viene al principio con 4 carpetas principales, que es el app, el src, los vendor y la carpeta web. Por ahí a veces te trae una carpeta que es la carpeta bin, pero en esa en realidad nosotros no hacemos nada. Es una carpeta que Doctrine lo utiliza para guardar cosas, creo que caché de la base de datos, cosas así, pero no la tocamos realmente. De estas 4 carpetas que vienen en el core en la instalación de Symfony, ok, sí es cierto. Bueno, ahorita nos vamos a enfocar en la versión 2.8 porque es la que tiene el mantenimiento más largo, creo que hasta el 2018 le van a dar mantenimiento y la versión 3 de Symfony ya salió, pero en la versión 3 cambian varias cositas y las funciones que estaban obsoletas en la versión 2 ya en la 3 ya desaparecieron. Entonces, hacer el brinco de la 2.7 a la 3 es un poco complicado. La versión 2.8 es como un puente entre la versión 2.7 para abajo a la 3, porque en la 2.8 ya se integran algunas funciones que en la 3 se utilizan. Entonces, brincar de la 2.8 a la 3 es más fácil, pero me comentaba Francisco ahorita que la versión, de hecho, Francisco, si puedes poner tu micrófono y le dices para que quede grabada la evidencia, estoy a par. Me comenta que en la versión 3, la carpeta bin en la versión 3 cambia un poco la estructura y en la carpeta bin viene lo que es el console, que lo vamos a utilizar muchísimo, es la herramienta, es una mini aplicación PHP para que puedas ejecutar en consola comandos de Symfony y se utiliza bastante. Pero eso más adelante que entiendas un poco más del core ya es fácil hacer el cambio. De hecho, creo que con su programa es apt y en ese no cambia bin. Ajá, ese es el cambio. Sí, y de hecho la caché igual deja de estar en lo que es la carpeta app y pasa a una que es bar, me parece. Entonces tenemos estas 4 carpetas principales. De estas 4 carpetas, nuestra aplicación web solo va a ser, nosotros solo podemos acceder a la aplicación desde la carpeta web. Es la única carpeta que es pública en Symfony para ver desde el navegador. De hecho, cuando tú configuras Symfony en el servidor, debes hacer que apunte a la carpeta web para que no puedan entrar. De hecho, estas carpetas tienen un archivo htaccess que te deniega el acceso, pero la carpeta web es la única que debe estar accedible y en la carpeta web encontramos, además de otros archivos, encontramos estos que son app.php y appdev.php. Este archivo se conoce como controlador frontal, que es en realidad el único archivo que se consulta directamente desde el navegador y él se encarga de leer la URL y redirigirte a donde te tenga que redirigir en la aplicación. Es el administrador de los accesos, por así decirlo. Viene en 2 versiones porque el app.php es al que tú debes apuntar cuando vas a poner en producción tu aplicación y el app-dev.php es el que tú debes consultar cuando estés desarrollando
para, pues te viene con muchas mejoras, aparte de que te viene con el profiler, que es una barrita que sale en la parte de abajo del navegador y te da toda la información que necesitas para debuguear. Aparte de eso, pues la misma página, si te marca algún error, te muestra los errores. En el app.php no están deshabilitados todos los tipos de errores. Si falla algo, simplemente no va a aparecer nada. Entonces, mientras estás desarrollando la aplicación, esa es la que más vas a consultar, aparte de que la caché se limpia cada inicio. Mientras que en app.php la caché está estática, tú la tienes que limpiar con la consola. Ahorita vemos ese tema de la caché. Esa es bueno, esa es la estructura de web. Tenemos también la carpeta vendor. Aquí en la carpeta vendor no se modifica nada. Es donde van los archivos que Symfony necesita para trabajar. Tú no tocas esa carpeta porque cualquier cambio que hagas dentro de esa carpeta a cualquier archivo, cuando tú le des una actualización o le instales un nuevo bundle o lo que sea, se va a reiniciar todo. O sea, esa carpeta es nada más de descarga y ya, y de uso. Ya, no debes tocarle nada. La carpeta src es donde van todos los archivos que tú desarrollas, todo lo que tiene que ver con tu aplicación, los controladores, las entidades, todo va dentro de los textos, todo va dentro de la carpeta src. Sí. Y dentro de la carpeta app es donde van las cosas de configuración. Bueno, tenemos aquí la consola, que te decía, es el archivo con el cual ejecutas comandos desde tu consola para que hagan ciertas cosas. Symfony, de hecho, tú puedes desarrollar tus propios comandos, no es tan difícil. La carpeta caché es donde se guarda todo lo que tiene que ver con Symfony, todo te lo cachea. En la carpeta config, dentro de esa carpeta van todos los archivos de configuración, los parámetros para conectar a la base de datos, la seguridad, los servicios, todo va aquí dentro. La carpeta logs te genera archivos igual del log de cada entorno que tú visites y te genera todos los mensajitos de error. Pero pues abrir un archivo logs después de cierto tiempo ya se hace muy pesado. Entonces yo casi no lo utilizo. Intenté abrir un archivo el otro día y está todo mi Sublime porque estaba muy pesado el archivo. Y la carpeta resource, esta carpeta, está un poco complicado este tema. La carpeta resource, ahí guardas lo que vienen siendo plantillas en archivos CSS, ¿qué más? JS, imágenes, todo lo que tienes que mostrar, todo lo que necesita tu aplicación para trabajar, lo puedes guardar acá, pero también dentro de la carpeta src, dentro de tu carpeta de proyecto, puede haber una carpeta resource. Entonces, tienen cierta jerarquía esas carpetas, una sobrescribe a la otra. O sea, para que el Symfony sepa a cuál hacerle caso, tú puedes sobreescribir archivos. Antes, en las versiones pasadas de Symfony, te recomendaban que tus archivos, tu carpeta resource, vaya dentro de src y tu carpeta de proyecto. Pero ahorita las buenas prácticas dicen que debe ir siempre aquí todo, que aquí ya no debe ir nada. Al menos que tú vayas a hacer un bundle reutilizable, entonces sí lo tienes que poner acá. Pero como, la mayoría de los proyectos que desarrollamos no son para hacer bundles reutilizables, se recomienda que sea aquí porque las rutas para acceder a los archivos son más cortas, son más concisas, y porque cuando te vas con un diseñador, es más fácil para el diseñador consultar esta carpeta específicamente que estar buscando en esta carpeta, pero en src hay una igual que sobrescribe. O sea, que le expliques eso a un diseñador es un poco más complicado. Y bueno, esa es toda la estructura. Ahora nos vamos a la parte que es el flujo de una aplicación, cómo trabaja realmente una aplicación en Symfony. En Symfony se manejan, bueno, en la web en general, el flujo de aplicación en la web es: yo entro a mi navegador, consulto una página,
hago una petición, el servidor hace algo y me devuelve un HTML con lo que yo pedí, ¿no? Es el flujo normal. Bueno, pues Symfony no reinventó la rueda. Symfony dice voy a utilizar el HTTP request y eso es lo que maneja. Entonces, en tus clases, en tus controladores, en cada acción, cada ruta, tú tienes que decir, siempre vas a recibir una petición, request de lo que sea, puede que venga con parámetros o no, que es lo que tenemos acá. Siempre va a haber un request y tus controladores siempre tienen que devolver un response, una respuesta, ya sea un response vacío o lo que sea, siempre tienes que devolver algo. Así es como Symfony trabaja. Pero pues para el usuario es simple, tú entras, pones en el navegador quiero tal página y el servidor te lo devuelve. Pero internamente Symfony hace toda esta magia. Entonces, hay que, a diferencia de otros frameworks, Symfony no tiene una forma de trabajar un poco extraña, pero que funciona, ¿no? Que, por ejemplo, tú entras a una ruta raíz. Esa ruta raíz, como les expliqué hace rato, se consulta solamente al front controller, que es el archivo app.php que está dentro de la carpeta de web. Ese front controller se le pasa el nombre de la ruta o la ruta, se la pasa a lo que es el kernel de Symfony. El kernel de Symfony le pasa esa petición, esa ruta que tú estás buscando, al sistema de ruteo que tiene interno, que es donde el sistema de ruteo es donde tiene registrada todas las rutas de tu aplicación. Y en ese sistema de ruteo busca la coincidencia, la encuentra y la redirige al controlador correspondiente, que en este caso fue el index. Se la va a pasar al controlador. El controlador, normalmente en otros juegos, es todo el archivo. Aquí el controlador sí es todo el archivo, pero es más cada función, cada método debe ser se le llaman actions, cada método es una ruta dentro de Symfony. Entonces, tu controlador se puede llamar, puedes tener solo un controlador default, pero dentro de ese controlador lo realmente importante es cada método, porque cada método es una action. Entonces, de aquí va a buscar el controlador, que va a buscar dentro del controlador su método, home, action, y dentro del método está tu código que te va a devolver la respuesta. Ese es el flujo de una aplicación, lo mismo con conta, con blog o lo que sea. Siempre vas a seguir ese método, siempre tienes que tener en cuenta que vas a tener una petición y una respuesta. Ya no importa si la respuesta viene vacía, viene en formato JSON, es una plantilla, solo es, no sé, un PHP, lo que sea. Ya entendiendo eso, pues ya prácticamente estás del otro lado. Lo único que necesitas saber, no al 100%, pero sí entenderlo, es que Symfony trabaja con componentes, igual combina otras tecnologías. En este caso, para utilizar Symfony necesitamos conocer estas tecnologías. En Composer, no sé si has escuchado de Composer. ¿Sí han escuchado de Composer? Bueno, Composer es un administrador de dependencias de PHP. Básicamente lo que hace Composer es llenar la carpeta que les mencioné hace rato, la carpeta vendors. Todo lo que instales por medio de Composer se va a la carpeta vendors y de ahí es de donde Symfony sabe dónde consultar y lo va a buscar. Entonces, si tú necesitas más adelante un bundle que realizó algún tercero para el envío, para el Excel, por ejemplo, el exportar Excel, buscas el bundle, entras a la documentación de ese bundle y te va a decir, instálalo de esta forma, le das composer require y el nombre de la ruta, el nombre del bundle y se descarga solito y solito se va a la carpeta vendor sin que tengas que hacer nada. Y cuando tú instalas Symfony en tu máquina, cuando tú subes Symfony a Git no se sube la carpeta vendors porque pesa muchísimo y esa la descartas, tú descargas el proyecto de Git, te va a venir sin la carpeta de vendors, tienes que hacer un composer install y te va a descargar automáticamente todas esas dependencias sin que tengas que estar
copiando los archivos o viendo que estén todos. Symfony se encarga, Compose se encarga de todo eso. Entonces, no necesitas saber cómo subir código a Compose y todo eso, pero sí necesitas saber cómo utilizarlo. Esa es una. Tenemos lo que es YAM o IML, como se le conoce a veces, porque así es su extensión del archivo. Y YAM es un lenguaje marcado para humanos, es como un XML, pero más bonito y más claro. ¿Qué hace el YAM dentro de Symfony? Symfony lo utiliza mucho para sus configuraciones. Todo lo que son las configuraciones de Symfony es recomendable que las hagas en YAM. Las puedes hacer en XML o en PHP. Y su rendimiento en cuanto a la velocidad en que consulta eso es básicamente el mismo. Pero se recomienda usar YAM porque YAM es algo que tú puedes leer a simple vista y puedes entender lo que está pasando sin que estés viendo las etiquetas de XML y todo el código cerrado. Aquí no es más simple, es más bonito. Les voy a dejar la presentación al final y están los links a cada página acá. YAM es sencillo, pero sí vale la pena que entren y lean su documentación y vean cómo se tratan los tipos de datos y todo eso. Doctrine es el ORM que utiliza Symfony por default para las bases de datos, para las consultas, todo eso. Entender Doctrine sí es muy importante y ver Doctrine a fondo en este taller es un poco complicado, entonces sí vamos a ver un poco de Doctrine, de hecho sí vamos a ver Doctrine, pero no me puedo detener a explicar todo porque es bastante complejo. Entonces, sí es importante que lean Doctrine y que entiendan porque te cambia mucho lo que es el concepto que tienes para hacer una consulta. Si nunca has usado un ORM, tú tienes en PHP puro, tú haces tu consulta, haces tu conexión a la base de datos y consultas a la tabla productos. Y de la tabla productos va a devolver filas, va a devolver registros. Eso es lo que tú entiendes. Pero Doctrine te devuelve objetos de entidades, de clases que tú ya habías configurado. Y para acceder a los objetos no es como que poner el nombre del parámetro y un arreglo, ¿no? O sea, el acceder como arreglo, ¿no? Tienes que acceder por medio de los métodos y los setters y los getters. Entonces, entender Doctrine sí es más importante y más complejo. Es como que la base para hacer aplicaciones dinámicas. Entonces, está acá el enlace. Luego viene la parte de Twig. Twig es el sistema de plantillas en que utiliza Symfony por default. De hecho, Twig fue desarrollado por los que administran Symfony, por Sentience Lab. Nació casi un poquito después de Symfony, a la par, crecieron juntos. Y sistemas de plantillas hay varios por ahí. Está Blade, que es otro que utilizan los otros frameworks. Pero creo que ahorita solo se puede usar Twig y PHP como plantilla, no se puede utilizar otro. Y el recomendable es Twig. De hecho, en la versión 3 me parece que ya no se puede usar PHP como plantilla, a fuerza se usa Twig. Entonces, sí te facilita muchas cosas. Te permite la herencia de plantillas, que puedas reutilizar código HTML, que puedas hacer bucles en el HTML y todas esas cosas. Está muy interesante Twig. Sí, también hay que darle una leída, no es tan pesado de entender como Doctrine, pero sí hay que darle su leída. Y por último tenemos PHP Unit. PHP Unit en realidad no lo hemos utilizado todavía, pero sí es importante empezar a utilizar este tema que son los tests unitarios, porque siempre es algo que se deja a lo último y puede que incluso te saque de algún apuro, pero como no lo sabemos usar, pues no. Entonces, PHP Unit, todos nosotros le tenemos que dar una leída en algún punto y empezar a utilizarlo en las siguientes aplicaciones. Symfony cachea todo. Dice casi todo, pero en realidad yo no sé qué no cachea Symfony. Symfony
todo lo guarda en caché. Entonces, eso es lo que hace que un framework tan robusto, que con tantos archivos, con tanta configuración, tanto, sea tan rápido, que eh, en la versión de desarrollo, cuando tú entras app-dev.php, el controlador frontal para desarrollo, en esa versión te cacha lo mínimo. Ahí sí, cada vez que refresques la página vas a ver los cambios casi instantáneo, porque es de desarrollo, necesitas desarrollar. En la versión de producción, tú puedes hacer un cambio a todo tu código, reestructurar todas tus carpetas si quieres, pero mientras tú no limpies la caché específicamente en la versión de producción, no va a cambiar nada. Tú vas a seguir viendo lo que veías antes. Así de, pues, porque todo lo consulta a la carpeta caché, no va a renderizar plantillas, no va No a, regresar la tarjeta. no va a ver tu código, va a ver la caché nada más. Entonces, cuando limpias la caché y detecta que ya no existe la caché, es cuando, ¡pum!, vuelve a generarla toda otra vez. Siempre la primera carga es la que tarda un poquito más, no es mucho si está en un buen servidor, pero ya después los usuarios lo que están consultando realmente es la caché. Entonces tenemos que te cachea desde las rutas, traducciones, bundles, anotaciones, plantillas, configuración, Tokio, Tokio, Tokio. Y estos son los conceptos que les comentaba. Son palabras puestas aleatoriamente, no le tomen mucho sentido a las palabras, pero son las que van a ver. La idea de esta lluvia de conceptos es que yo no puedo cubrir todo, nos llevaría todo el día a cubrir todo, todo, todo. Es más fácil verlo ya en la práctica, pero es importante que sepan que existen estas palabras y que quizás se las topen en cuando tengan alguna duda específica y la vean en Stack Overflow o en algún blog o algo así, a lo mejor ven esta palabra y se queden así como, ay, ¿qué es eso? Pues mínimo que sepan que existe esa palabra y que le pueden preguntar a alguien de la oficina y lo más seguro es que les sepa responder su duda. Y ya les voy a dejar la presentación por si quieren ver las palabras. Y ya, esa vendría siendo toda la presentación, la introducción, falta hacer la práctica, que es lo que vamos a intentar hacer ahorita. Y ya, gracias.